Magistral, titulada México ante el cambio climático y el papel de los gobiernos subnacionales para alcanzar las metas nacionales, a cargo de la bióloga Rosa María Vidal. Desde luego le brindamos un fuerte aplauso a nuestra conferencista. Sí, ok. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores, a Pronatura, al GCF por esta invitación. Muchas de las cosas que yo voy a comentar ya ustedes las mencionaron de alguna manera, pero la idea de esta conversación que vamos a tener es básicamente sistematizar estas ideas clave que ya el senador nos estaba mencionando y también provocar un poquito, empezar a pensar fuera de la caja, a ver si podemos, pensar en algunas opciones concretas para poder avanzar, ¿no? Me voy a permitir darles un contexto general de cómo ha sido el avance de los procesos de los gobiernos estatales a nivel internacional y después voy a entrar a lo que yo pienso deberían ser las prioridades de atención en desarrollo rural sustentable de bajas emisiones y al final voy a platicarles una idea que traigo, a ver cómo la ven. Entonces, si me puedes pasar la primera, por favor. Le vamos a hacer igual que el doctor, así como de maestra de escuela. Entonces, bueno, a ver, este concepto yo creo que ya lo tenemos súper claros todos, ¿verdad? Estamos hablando de que en el territorio, en el paisaje, hay muchos usos del suelo y también estamos hablando de que hay tanto emisiones como capturas, ¿no? O sea, hay idas y venidas de producto de las actividades que tenemos en el paisaje. Entonces, esto no es una cuestión estática, es una cuestión muy dinámica, ¿sí? Y entonces, como es una cuestión muy dinámica, es también muy complejo, ¿verdad? Porque hoy un productor puede decidir, a partir de la oferta de incentivos, sembrar palma, tener ganado, ser forestal, ¿no? O conservar. O todo al mismo tiempo, pero cuando vamos y checamos en el terreno, hay ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta situación. Y la otra es que el ideal, ¿verdad? El concepto de desarrollo rural sustentable de bajas emisiones, ¿no? Ya cada vez hacemos los conceptos con frases más largas y más difíciles de pronunciar, pero pues básicamente es retomar esta idea bien concreta, ¿no? De hace ya varias décadas, del equilibrio entre lo ambiental, lo económico, lo social. Nada más que ese equilibrio ahora pues necesita estar pensado de manera tal que efectivamente tengamos un buen balance de las emisiones. Entonces, bueno, ¿cuál es el tipo de desarrollo rural, no? ¿Cuáles son esos escenarios que tenemos? Hoy por hoy tenemos un escenario en el que estamos degradando los recursos, ¿no? Generamos a lo mejor beneficios de corto plazo, se generarán empleos, ¿no? A costa del medio ambiente y digamos tenemos una situación de baja gobernanza. Ya hablamos, en el panel anterior se mencionó una gran cantidad de instrumentos que tenemos, pero muchísimos. No lo estamos implementando. Entonces, no es una cuestión de falta de, digamos, un contexto, sino es una cuestión de que esa gobernanza no está siendo efectiva, ¿no? ¿A qué me refiero con la gobernanza? De que las reglas no se cumplen, ¿no? De que los incentivos no son los adecuados, de que no hay suficiente organización, de que en la cadena de valor cada quien hace lo que quiere, ¿no? A eso me refiero con gobernanza. No solamente la parte formal de las leyes, los reglamentos, sino cómo nos relacionamos como actores.
Entonces, bueno, la hipótesis es que si eso mejora, o sea, si mejoramos la gobernanza, si mejoramos la relación entre actores, si hay acuerdos concretos de cuál es el destino objetivo, resultado que queremos lograr en el territorio, y si se cumplen las reglas, ¿verdad? Entonces deberíamos de tener una mejor gestión de los recursos y que no sea a costa, digamos, de los beneficios económicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario que buscamos? Es un escenario en donde podamos tener, digamos, una reducción de emisiones, una conservación del recurso forestal, una generación de empleos y una mejor gobernanza. Sí. Entonces, bueno, con estos conceptos en la cabeza, me voy a brincar ahorita a platicarles muy rápido cómo ha sido el desarrollo de los esfuerzos subnacionales, porque justo es a nivel de las entidades, ¿no? Hemos en Brasil, en Indonesia, aquí en México, etcétera, que hemos visto algunos de estos ejemplos ocurrir. Y bueno, el líder hoy por hoy del movimiento subnacional es el estado de California, ¿no? Sabemos que California es prácticamente, si fuera un país, sería la séptima economía del mundo, ¿sí? Así de grande es California. Entonces, obviamente California, con su liderazgo, nos marcó una pauta, ¿no?, muy concreta, que es esta, digamos, disposición que se conoce como la ARB 32, que es básicamente una disposición para establecer un mercado de compensaciones dentro de California. Desde el 2006 se empezó a diseñar y su inicio, digamos, en implementación empezó en el 2013. Desde esa fecha hasta el 2013 empezó a haber un montón de conversaciones con gobiernos subnacionales de los trópicos. ¿Para qué? Pues para buscar maneras de intercambiar estas compensaciones, ¿no? Es decir, crear un mercado interno en California, parte de las compensaciones invertirlas dentro del mismo estado, pero también ver si se podía hacer un intercambio de créditos con actividades de reducción de emisiones forestales en estados del trópico. Chiapas participó de eso, se generaron una serie de recomendaciones, ¿sí?, que hasta la fecha se están discutiendo en los foros de consulta de esta legislación en California. Y en el 2014, México como país firmó un acuerdo con California. En ese acuerdo se establece, digamos, otra vez el tema de la gestión forestal y se define el interés de la participación de los gobiernos subnacionales en el país. Entonces, bueno, el movimiento, digamos, de subnacional, también liderado por California, ustedes han escuchado de esta iniciativa de Under Two, ¿no?, que es una iniciativa básicamente para hacer conciencia de gobiernos que se quieran comprometer en reducir sus emisiones y no pasar, digamos, y alcanzar de manera colectiva menos de 2 grados centígrados. Ya hay 220 gobiernos que son miembros, representan 43% de la economía global y ustedes pueden ver aquí, bueno, si alcanzan a ver, México respaldó este acuerdo, lo reconoce como país y hay varios estados que son miembros de esta iniciativa. Sí. Y bueno, por parte del grupo de trabajo de gobernadores, ya los estados fueron mencionados hace rato, ¿verdad? El sur-sureste principalmente y el estado de Jalisco. Entonces, bueno, digamos que al inicio con el tema de California se contaminó, por decirlo de alguna manera, mucho la discusión sobre la relación subnacional-nacional. Y nos pasamos un muy buen rato discutiendo el tema de los derechos de carbono a la fecha, hoy por hoy no resuelto en México, pero sobre todo en relación a la posibilidad de los mercados internacionales, ¿no? Entonces, quién y cómo acceder a este tipo de mercados, cómo se iba a definir en el acuerdo internacional, etcétera. Entonces, digamos, se generaron muchas especulaciones, muchos proyectos que realmente no tuvieron un buen resultado, pero también aprendimos mucho. Yo creo que pues lo que aprendimos es que esa no era la pregunta. O sea, la pregunta no es, yo pienso, no es la pregunta que se hizo al final del panel anterior,
sobre los mecanismos financieros y cómo accedemos a ellos necesariamente. O sea, obviamente que sí hay una parte fundamental que es de dónde sacamos los recursos, pero yo creo que la principal pregunta es cómo generamos desarrollo y cómo generamos un desarrollo diferente. Y los recursos obviamente nos van a ayudar, pero si no tenemos una meta clara, una gobernanza conjunta y unos resultados, digamos, en el paisaje que sean colectivos y de verdad, pues ni con todos los recursos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, aquí les puse 2 ejemplos de lo que ya es una evidencia de que esta idea de desarrollo rural de bajas emisiones es posible. Una es el estado de California, ¿verdad?, que es líder y pionero. Desde el 2006 hasta la fecha ha logrado mantener su crecimiento y su Producto Interno Bruto y han reducido emisiones, ¿sí? Entonces, esto ha sido a base de este mecanismo de canje, de tope y canje, en donde también han invertido al sector forestal dentro de su mismo estado. Y otro ejemplo, esta es una proyección hacia el futuro, pero otro ejemplo es Mato Grosso, que sí logró estabilizar su frontera agrícola, sí logró evitar que se siguiera extendiendo la ganadería y la soya con acuerdos de gobernanza de los productores y de la cadena de valor, ¿no? Es un acuerdo entre el gobierno, el sector privado, se sentaron y dijeron basta, no se tumba más la selva, puedes incrementar tu productividad en los terrenos que ya tienes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en México? Necesitamos pensar en ese tipo de fórmulas. ¿En dónde va a entrar el sector privado? ¿En dónde debe entrar el gobierno estatal? ¿Cuáles son los acuerdos que necesitamos hacer con los dueños de los recursos? Entonces, pasando a la otra cosa que quería yo platicar con ustedes, que es hacia dónde deberíamos de enfocar. Es decir, a nivel de la estructura y de los roles, ya mencionamos algunos, pero ahora a nivel de los sectores, ¿no? Obviamente el sector de uso del suelo está constituido por varios tipos de actividades, ¿no? Y para mí muy importante es la gran evidencia que nos da el inventario de gases de efecto invernadero más reciente que tiene el país del 2015, donde pues vemos claramente que la ganadería tiene un valor altísimo, ¿no?, en cuanto digamos, a lo que significa para las emisiones del sector de uso del suelo. 10% proviene del ganado, y de esas son las vacas. O sea, sí, obviamente hay muchos tipos de actividades pecuarias, ¿no?, pero básicamente estamos hablando de los bovinos, ¿no?, de la carne y de la leche. Entonces, ¿dónde debemos enfocar? O sea, tenemos esta cuestión del binomio ganadería y selva. Digo, como que no está tan difícil de entender, ¿no? Queremos evitar deforestación, tenemos una meta en el NDC de evitar deforestación, y por otro lado necesitamos reducir emisiones del sector ganadero. Estas dos deberían de ser las metas donde nos deberíamos enfocar para alcanzar, digamos, una contribución efectiva y que se pueda contabilizar en la meta nacional. Aquí este es el mapa de biomasa de carbono forestal, ¿verdad? Y todos los estados que están pintados en verde tienen ya algunas actividades que tienen que ver con reducir emisiones por deforestación. Y lo que es muy padre de México, que otra vez pionero, es que nuestra estrategia red es totalmente avanzada. O sea, nuestra estrategia red no es una estrategia de conservación. Nuestra estrategia red es una estrategia de articulación de sectores, de promoción del desarrollo, etcétera, ¿no? Todo el esfuerzo que ya se hizo para el diseño de las propuestas al Fondo Cooperativo de Carbono Forestal, toda la iniciativa de reducción de emisiones ya tiene muchos elementos de la articulación a nivel del paisaje. Entonces, otra vez, ¿en dónde nos debemos enfocar?, ¿no? Nos pasamos ahora del lado de las vacas. Bueno, estos son los datos que tenemos oficiales
del Sistema de Información Nacional de Forestal y Pecuaria. Y aquí vemos, ¿no? Esta es la cantidad de, la línea roja es la cantidad de cabezas que hay, el inventario bovino para carne, y las barras son la producción, medida en toneladas de carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, tenemos estados que son aparentemente muy eficientes porque producen mucho con una cantidad de vacas, y otros estados que su producción, tienen muchos animales, pero su producción no es suficientemente representativa. Entonces, quiere decir que hay un área importante de trabajo para mejorar esa eficiencia, ¿no? Es decir, no necesariamente necesitaríamos abrir más tierra, a lo mejor podemos mejorar la manera en que la estamos produciendo. Lo mismo pasa con la leche. Pero, digamos, usando como ejemplo el estado de Chiapas, que es el que más conozco, ¿no? El estado de Chiapas fue el que más asignación se le dio después del estado de Veracruz, de recursos del PROGAN, entre el 2014 y el 2018, o sea, una millonada de pesos. Ha sido el estado con mayor asignación de los recursos de fondos concurrentes anualmente. Sí subió en los índices de estadística de producción de carne, pero sigue siendo el estado más pobre de México. ¿Sí? Y no solo eso, o sea, este es un mapa muy reciente de degradación funcional y productiva del paisaje, en donde lo que vemos es que estamos perdiendo nuestra capacidad de seguir produciendo en el mediano y largo plazo, o sea, la sostenibilidad se va a perder. Entonces, ¿es la ganadería la solución para el bienestar y desarrollo económico de regiones como el sur, sureste, en regiones donde están las selvas, ¿no? ¿Por qué seguimos apostando a dar subsidios e incentivos ahí? Entonces, bueno, necesitamos hacer una articulación. No sé si hay otras, porque creo que te saltaste. Sí, a ver. Ajá, exacto, te brincaste. Hasta el final, yo dije, ay, pero sí acabamos. Entonces, bueno, ya hay una serie de pilotos, ¿no? Tenemos estas experiencias, ya ustedes las mencionaron antes, experiencias muy concretas, algunos mecanismos subnacionales ya avanzados, ¿no? Y también tenemos muchos Méxicos. Entonces, la gran pregunta es la implementación, ¿no? O sea, ¿cómo, dónde y con qué? Entonces, una gran posibilidad es que estos varios Méxicos cooperen, o sea, entre sectores y entre jurisdicciones. ¿Cómo? Pues bueno, que las áreas urbanas le empiecen a pagar a las áreas rurales, ¿no? Que estos mecanismos de mercado, como lo que ya hizo California, pues ¿por qué no pensarlos a nivel México? ¿Por qué no pensarlos a nivel de intercambios de compensaciones entre estados que tienen un Producto Interno Bruto mucho más alto con estados que están, digamos, en situación de pobreza o que su vocación de desarrollo es diferente, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hay una situación de competencia por el uso de la tierra, o sea, tenemos una estructura de tenencia de la tierra que es diferente entre el sur y el norte. En el norte tenemos grandes extensiones de tierra, en el sur tenemos una microparcelación. Entonces, no podemos estar generando tipos de incentivos similares o políticas iguales para el norte y para el sur. Y tampoco le podemos pedir a los productores pequeños que sean ellos los que paguen el costo de la reducción de emisiones. O sea, no podemos hacer eso. Deberíamos de tener una visión de mucho más justicia también ambiental en ese sentido. Tenemos esta cuestión de los incentivos sectorizados que ya hemos hablado mucho, y bueno, lo que ya mencioné de generar compensaciones, ¿no? ¿Qué debemos de incentivar? Ya nos dijo el doctor Sarucán claramente que debemos de incentivar, y ustedes también lo mencionaron antes, pero yo pienso que este tema de dar valor económico a los recursos forestales es súper importante. Compensar a los más pobres, o sea, es decir, hay lugares donde sí debemos de pagar por servicios ambientales, sí o sí, o sea, tendría que ser una cuestión de justicia social, ¿no?
Tenemos que fomentar los temas de producción que incorporen árboles, que incorporen biomasa forestal. Tenemos que estabilizar la ganadería necesariamente, diversificar la producción con productos de más valor por hectárea y de menos impacto y articular las cadenas de valor, ¿no? Es una agendita bien clara y bien sencilla y tenemos todos los instrumentos para hacerlo. Entonces, y los incentivos deben de estar planificados territorialmente, es decir, no debe de estar definido por la vocación del uso de la tierra, ¿no? ¿Me pasa la siguiente? Entonces, bueno, la propuesta es pensar de los ramos de subsidios que están ya en el PEF, digamos, no, obviamente ya ahorita no, ¿verdad? Porque ya a lo mejor es un poco tarde, pero los compañeros de Semarnat y la gente que está en las instituciones, empezar a trabajar este año para que el próximo año se pueda diseñar un programa especial, como nos gustan los nombres largos, ¿no? Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural de Bajas Emisiones. Es decir, un programa que sí etiquete el tipo de intervenciones que se van a financiar. Aunque ya ha habido el programa ecológico y ha habido otros esfuerzos similares, lo que nos han dicho es que esos programas no tienen suficiente demanda, ¿no? Entonces tendría que haber un cambio, digamos, muy concreto en las reglas de operación y una articulación ahí sí federal, nacional y subnacional, para impulsar ese tipo de programas y ese tipo de intervenciones. Obviamente, reglas de operación muy claras, regiones específicas, ¿no?, etcétera. No me cambies. Yo no sé, digamos, el tema de los 4,000 millones de pesos de créditos a la palabra para ganadería, cómo va a impactar o no el paisaje, ¿no? Pero creo que ahorita estamos a tiempo de decir, queremos saber más sobre este programa, queremos conocer más sobre cómo van a estar las reglas de operación y queremos, ojalá, digo, si la idea es avanzar todos hacia cumplir con las metas nacionales, pues que un porcentaje se dedique específicamente a actividades de reducción de emisiones. Y por último, pensar también en el Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural, que es otra bolsa aparte de los 4,000 millones de ganadería, ¿no? ¿Cómo se podría aprovechar ese monto para también asignar un porcentaje concreto para reducción de emisiones? Y el mecanismo ya está, o sea, el mecanismo lo tenemos, se llama Programa Especial Concurrente, nada más que debemos de ponerle, digamos, las características específicas, establecer un comité técnico consultivo del programa especial que involucre a las distintas agencias, esto ya es a nivel subnacional, ¿no? Y incluir una estructura pequeña que puede ser subcontratada a las instituciones locales, a las universidades, al colegio de posgraduados, etcétera, una estructura para el monitoreo, ¿no? Entonces, esto podría ir directito del nivel estatal a la Secretaría, la SADER, aquí podríamos poner la Semarnat para que también aparezca, y a las comunicaciones nacionales, ¿no? Entonces, digamos, la estructura, el mecanismo ya existe, tiene que haber ajustes, se puede mejorar, pero puede haber maneras de bajarle recursos a los estados usando lo que ya tenemos. A mí me parece que lo que falta es un poquito de voluntad política para hacerlo. Entonces, estamos empezando una nueva administración. Yo los invito a que empecemos a pensar de manera creativa de cómo hacer estas articulaciones concretas para la implementación. Y bueno, esa ya es la última que tengo, pues decir eso, ¿no? Que hay roles diferenciados entre lo nacional y lo subnacional, que de verdad pensemos más allá de, digamos, del mercado internacional, pensemos sobre todo en una alineación real de políticas y de recursos. Es muy importante que la Comisión de Cambio Climático pueda medir no solamente las inversiones en lo general que reportan las
las instituciones, sino en lo concreto. O sea, si no está etiquetado subsidio, no se movilizan recursos en el terreno. Entonces, por ejemplo, la SADER sí tiene recursos para cambio climático, pero es solo para la estructura, solo la dirección de cambio climático. Va a haber personal, pero no hay un peso de subsidio. Entonces, tenemos que buscar que los subsidios sí tengan internalizado este enfoque. Y con eso termino y pues muchas gracias. Bueno, sí, pueden pasar los panelistas del siguiente panel. Muchas gracias, Rosa María, por tan interesante ponencia. Creo que sienta la base de pues el panel que sigue, ¿no? Es una muy buena introducción. Yo soy Sofía Alarcón, muy buenas tardes a todos. Voy a moderar el siguiente panel, que desde mi punto de vista es uno de los más interesantes, porque lo que vamos a ver es realmente cómo estas acciones, estos instrumentos se diseñan a nivel subnacional. Pero no solo eso, tenemos un panel muy rico de expertos, de especialistas, ustedes ya lo verán, que trabajan en diferentes áreas, ¿no? El manejo integrado del territorio no solamente tiene que ver con los gobiernos subnacionales, tiene que ver con, o están involucrados los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y no solamente eso, sino varias disciplinas. Ciencias sociales, económicas, ecología, ¿no? Y eso es lo que reúne este panel el día de hoy. Así que me da muchísimo gusto estar moderando este panel. Agradezco a los organizadores, al GCF, Under Two Coalition, y a los organizadores que están aquí por la invitación a este panel. En realidad, no tenemos mucho tiempo y me gustaría aprovechar que estamos sentados aquí todos para que pudieran compartirnos su visión. Las preguntas van a ser muy adaptadas al contexto de lo que cada uno de nuestros panelistas hace en su quehacer diario. Y es por eso que no van a ser las mismas preguntas, por eso les exhorto a poner atención a las preguntas que les voy a hacer. Eso sí, les digo a los panelistas, voy a ser un poco estricta con el tiempo. Tenemos una ronda de 3 preguntas. La idea es no pasarnos de esos 3 minutos para contestarlas y al final no tener una posible discusión entre nosotros y por supuesto abrirlo al público. También nos gustaría escuchar sus opiniones. Entonces, habiendo dicho esto, voy a empezar de mi lado izquierdo con Armando Alanís, de CONAFOR. Armando, desde tu trinchera en CONAFOR, ¿no? Quisiera hacer un zoom in a lo largo de este lado izquierdo mío, ¿no? Desde CONAFOR, luego el gobierno, no, se sentaron del lado distinto, bueno, en fin, Armando, nos gustaría conocer cómo es que CONAFOR promueve y facilita la integración de arreglos institucionales, de esquemas de gobernanza que permiten trascender periodos de administración sexenales, por supuesto, ¿no? Y asegurar, ¿no?, que las capacidades en esta materia prevalezcan. ¿Es el rojito? Ya está, listo. Gracias, nuevamente agradecer a los organizadores que nos den la oportunidad, enviarles un saludo de parte del director general, que está muy interesado en la discusión de estos temas. Y entrando a la pregunta de Sofía, bueno, justamente como lo decía la doctora Vidal, CONAFOR ha estado participando en la promoción de desarrollo de pilotos o experimentos sobre la implementación de red en México, partiendo desde diferentes ámbitos, particularmente en el ámbito del pago basado en resultados con el Fondo Cooperativo de Carbono de los Bosques, o el FCPF como se conoce, y explorando también algunas otras alternativas. Estas iniciativas, y también estuve involucrada liderando la integración de Estrategia Nacional Red, que como ustedes pueden ver, por lo que comentó la doctora, intenta articular justamente un tema de transversalidad de acciones en la política a nivel de territorio que permitan promover un desarrollo rural sustentable. Y en este esquema es muy importante la participación de los gobiernos estatales, de los actores locales. Una de las partes clave en esto es el fortalecimiento de la gobernanza, es algo que mencionó la doctora Vidal en este momento, pero también que mencionó el doctor Sarucán en su participación inicial, haciendo un énfasis en la necesidad de tener articulados las acciones desde el nivel local hacia la implementación
del desarrollo rural sustentable. En ese sentido, CONAFOR, en este esquema planteado en el marco de RED, por un lado, de las iniciativas piloto, estableció algunas acciones justamente vinculadas hacia fortalecer la gobernanza local con una participación más efectiva de esquemas que trascendieran los periodos gubernamentales. Y un ejemplo claro de esto es el ejercicio que se realizó y que lleva muy avanzado ya el gobierno del Estado de Jalisco, como son las juntas intermunicipales, ¿no? Que eso permite articular una serie de acciones a nivel estatal, basados en un enfoque usualmente de cuenca, para poder llevar a cabo la planeación del desarrollo sustentable en esas áreas, y no solo del sector forestal, sino además de otros temas de medio ambiente, como es el tema de saneamiento, como es el tema de gestión de residuos sólidos, del uso del agua, ¿no? Y esto, digo, hay compañeros que han estado aquí, por ejemplo, Sofía, que estuvo trabajando en el tema de promover estos esquemas de gobernanza local a partir de los aprendizajes de Jalisco, por ejemplo, con otros estados, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es bien importante, que es, necesitamos, pues sí, empoderar en la medida de lo posible a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales incluso, para que puedan desarrollar estos mecanismos de gobernanza local que permitan brindar asistencia técnica, dar un seguimiento a las políticas, ayudar al monitoreo de la implementación de subsidios, ¿no? Entonces, es un poco de lo que ha hecho CONAFOR en el marco de la Estrategia Nacional Red y de estos áreas piloto para implementar esta idea de desarrollo rural sustentable. Muchas gracias, Armando. Muy importante esto que comentas de las juntas intermunicipales, ¿no? Una experiencia muy exitosa, ¿no?, en el estado de Jalisco. Voy a pasar a la palabra a Floriberto. Floriberto nos acompaña desde Oaxaca. Y la pregunta primera que te tengo es, ¿tú podrías comentarnos cuáles son esos principales instrumentos subnacionales, ¿no?, que Oaxaca emplea para darle seguimiento a esta gestión integral del territorio, y cómo están pensando alinearlo, ¿no?, con la meta nacional, ¿no?, incluso con sus metas nacionales de desarrollo? Sí, muchas gracias, Sofía. Primero, pues quiero agradecer la oportunidad. Sin duda, hemos insistido mucho que en los instrumentos de gestión del territorio a nivel de políticas públicas es sumamente importante. Oaxaca tiene la fortuna de que contamos ya con el programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado, que es un instrumento fundamental que pues orienta las políticas públicas, sobre todo en materia de desarrollo, sectores productivos, habla de las unidades de gestión ambiental, que la gran mayoría conoce. Recientemente se publicó en el periódico oficial del Estado, obviamente por instrucciones del señor gobernador y del propio secretario, que hoy está aquí con nosotros, nos acompaña. Y en el programa estatal de cambio climático está alineado precisamente a los criterios de unidades de gestión ambiental que habla el programa de ordenamiento ecológico, y recientemente se me olvidó traerlo para la mesa, pero acabamos de publicar también la estrategia estatal de biodiversidad para uso sustentable de la biodiversidad del Estado. Entonces tenemos 3 instrumentos fundamentales que están orientando ya la política pública: el programa estatal de cambio climático con 22 medidas de mitigación, con 19 de adaptación, 4 de capacitación y de socialización. Ustedes deben de saber que Oaxaca es de los estados que tiene la mayor cantidad de municipios en México. Hemos explorado la posibilidad de conjuntar los esfuerzos, por ejemplo, a nivel de juntas intermunicipales. Creemos que no es el camino. Nos basamos básicamente por microregiones, ¿no?, que a veces abarcan hasta 40, 50 municipios. Entonces, estos instrumentos de gestión están sumamente interrelacionados, ¿no? Ya no inventamos el hilo negro, tenemos las directrices muy bien delineadas, y ahora que estamos atravesando por esta coyuntura del gobierno federal, se instaló la comisión, el Comité para el Cumplimiento de la Agenda 2030, que es uno de los mandatos que se implementó el año anterior, el año pasado. Ya se publicó también en el periódico oficial, y eso ha generado que se establezcan los 3 comités que de acuerdo a la Agenda 2030 tienen que establecerse, y una de ellas pues es el de sustentabilidad ambiental. En Oaxaca abrimos la participación a la ciudadanía, y bueno, los coordinadores de estos comités de trabajo pues es gente de la sociedad civil. Entonces, en el caso del Comité de Sustentabilidad Ambiental, pues hay una organización no gubernamental que trabaja temas ambientales. Afortunadamente, pues en Oaxaca hay muchísimos, fue bastante difícil la elección,
Y bueno, la cabeza del sector, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, es quien es el secretario ejecutivo de esta comisión. Entonces, con estos temas que tenemos, como el tema de cambio climático, que se instala la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, donde participan todas las dependencias, y ahora con el mandato del gobernador de darle seguimiento al tema de la Agenda 2030, y que en este periodo de coyuntura nacional se va a reformar la Ley Estatal de Planeación para que dentro del programa, los programas municipales, se incluya la visión de la Agenda 2030 para el cumplimiento, obviamente, y de las metas del Estado y de los compromisos del Estado, pero contribuir también con la Federación. Entonces, esos son los instrumentos de gestión que están sumamente ya establecidos y que están interrelacionados y que de alguna manera en conjunto pues ayudan a una visión mucho más amplia y que lo que prometen es cumplir de manera eficaz con los compromisos. Muchas gracias, Floriberto. Muy valioso esto que comentas, cómo es importante, ¿no?, considerar las necesidades propias de cada estado. Y justo en función de eso, me gustaría pasarle la palabra a Manuel de CEDER en Yucatán, ¿no? Como la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos que Yucatán tiene para dar seguimiento a las acciones de acción integrada en el territorio, ¿no? Si pudieras comentarnos sobre esto, por favor. Ok, gracias. Bueno, en el gobierno somos nuevos, acá tenemos 4 meses de haber iniciado el trabajo y el gobernador pues nos está instruyendo a trabajar muy fuerte en la parte de sustentabilidad. ¿Qué es lo que estamos manejando y qué es el trabajo que llevamos en estos 4 meses? Tenemos un programa de ordenamiento ecológico territorial de Yucatán, donde estamos ahorita ya trabajando con 2 municipios en el sur del estado, Oxucap y Tecash. Debemos recordar que Yucatán tiene 106 municipios. Empezamos con 2, pero bueno, están en la parte más importante en el sur del estado, donde podemos empezar a hacer este trabajo. Se está trabajando en la reserva estatal con un enfoque biocultural y con pleno respeto a los usos y costumbres de las comunidades mayas. También estamos manejando un trabajo regionalizando nuestros programas, todos los programas que estamos lanzando con los productores, los estamos también ligando a los usos y costumbres y a la vocación productiva que tiene el suelo. Son temas que vimos en la mañana, con sobre todo potencialidad productiva, ya que anteriormente, pues como sabemos en muchas partes, era un volado y se usaba lo que se tenía. Ahorita ya con la nueva tecnología satelital, uso de suelo, manejo hidroecológico, del agua, estamos anexando, estamos mandando lo que se debe sembrar en las zonas con el potencial que se tiene. En la parte, estos cultivos, bueno, estamos ligando 3 cultivos a estos programas, principalmente 3 buenas fuertes, que es el enequén, que el enequén es el oro verde del estado y representa una área de oportunidad para la restauración del agropaisaje, restauración de suelo y también tiene un alto potencial para la captura de carbono en el suelo. Este programa también lo estamos apoyando con productos orgánicos y en los cuales también queremos impulsar el apoyo apícola. Estamos trabajando en la parte ganadera con bancos de biomasa, en los cuales estamos implementando cercos con plantas locales, que es algo que también hace falta mucho en el oriente del estado, donde pues, uno va y encuentra mucho pastizal, pero no tiene la parte de sustentabilidad. Y también estamos trabajando muy fuerte con la milpa maya, que es un proyecto muy importante en toda la península, donde estamos buscando proveer de las herramientas básicas a todos los productores, microproductores, pequeños productores. Allá en Yucatán se habla de mecates, no se habla de hectáreas. Allá 25 mecates es igual a 1 hectárea, 400 metros cuadrados. Entonces, es mucha gente que participa en estos y es una parte que estamos trabajando, dándoles uso, proveyéndolos con herramientas básicas, uso de semillas nativas, haciendo ferias de intercambio y investigación social. Y por último, el último eje es el apícola, donde también estamos impulsando, son 12.500 productores muy pequeños también, pero estamos impulsándolos con los usos orgánicos y tratar de que las brechas que hacen sobre la parte, bueno, tratar de ayudarlos a hacer un mejor trabajo en la parte sustentable en los bosques que tenemos en el estado. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante todas las acciones que están desarrollando.
Ahora me voy a permitir pasarle la palabra a Lucía. No, con esta misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales instrumentos que permiten avanzar un modelo de manejo integrado del territorio, pero desde una visión del gobierno federal? Bien, bueno, para eso creo que vale la pena que analicemos un poco qué es lo que entendemos por manejo integrado del territorio, porque a pesar de que en los últimos años se ha desarrollado mucha bibliografía al respecto y hemos teorizado sobre el manejo integral del territorio, las experiencias prácticas de lograr esquemas que tengan los elementos de una gestión integrada son pocas o son débiles o enfrentan una serie de retos ante la forma convencional tanto de gestión territorial como del hacer las políticas públicas, ¿no? Entonces, un enfoque integrado del territorio comprende el territorio, así como nos lo había mostrado en la foto Rosa María, ¿no? Efectivamente, los territorios son un mosaico de distintos usos de suelo, pero no solo, también de distintos actores, distintos grupos de interés, y distintos propósitos. Y entonces, la gestión integrada del territorio, los elementos que tendría que tener son, por un lado, un enfoque multipropósito, es decir, superar un poco esta idea de un instrumento de política pública debe de cumplir con un objetivo, porque entiendo la eficiencia de esta historia. Sin embargo, si tengo un instrumento de política pública para aumentar la producción de alimentos y un instrumento de política pública para conservar los bosques, pues puede ser que uno y otro no se hablen en ningún momento. Entonces, entender la gestión multipropósito en los territorios nos lleva también a entender al reto de generar instrumentos de política pública que también sean multipropósito. Es decir, no puede ser un pedazo del territorio en el que aquí produzco y aquí conservo. No puede ser, tengo que producir conservando y tengo que conservar produciendo. Y ese es el reto. Superar el enfoque de propósito único a llegar a este multipropósito, en cómo uso la tierra y en cómo diseño mis instrumentos de política pública. Y el siguiente reto que tiene que ver con los instrumentos subnacionales es las escalas múltiples. Una cosa es trabajar y enfocar una política pública a la escala de unidad de producción, a la escala de granja, a la escala de polígono forestal, a la escala de ejido, pero es muy distinto el reto de entender la anidación de esas escalas en todos los sentidos. En México, por ejemplo, todavía no hemos resuelto qué sucede si yo tengo un proyecto de captura de carbono que está, por ejemplo, que tiene bonos ya por Climate Action Reserve o con alguno de estos estándares, y luego está dentro de una zona que tiene un instrumento de reducción de emisiones. ¿Cómo lo sustraigo de la cuenta uno del otro? Y es nada más un ejemplo de esta anidación de escalas y de cómo cuando diseñamos nuestros instrumentos de política pública tenemos que pensar en esas escalas múltiples y cómo se hablan entre ellas, además de los objetivos múltiples. No la contesté completa, pero ya no me queda tiempo. Anoté algunas cosas, me gustaría retomarlas después. Pero justo voy a retomar un punto que dijiste, no hay una solución única, ¿no? Necesitamos varios actores, necesitamos una visión multipropósito. Entonces me voy a remitir ahora a hablar con Jorge. Jorge representa un VAL, el sector privado. Y desde ese punto de vista, ¿no? Ya que escuchamos a los diferentes estados, ¿no? Al gobierno federal, esta visión de gestión integral del territorio, ¿cuál es el rol del sector privado? ¿No? Sé que un VAL está trabajando en temas de certificación de la palma de aceite, plantaciones comerciales forestales. Entonces, nos gustaría conocer desde la trinchera del sector privado, ¿dónde está esa ficha del rompecabezas? Desde el punto de vista del sector privado, yo antes me gustaría empezar haciendo un señalamiento. ¿Sí? Siempre hemos hablado del territorio, ¿no? Que el territorio es la parte, la base para empezar a organizar, pero en el territorio viven gentes. Y estas personas siempre buscan su sustento, buscan algo que les sea negocio. Si no les es negocio, lo transforman en el sentido que tengan una oportunidad de vida, ¿no? Y en ese tenor, el caso de la empresa donde laboro, ¿sí? Y en el caso de muchos productores forestales, siempre hemos buscado las áreas de oportunidad, las áreas zonificadas,
donde haya alto potencial. Ejemplo, México es un país deficitario, ¿sí? Traemos 6,000 millones de dólares de importación de madera, y el caso de Tabasco, o el solo municipio, aprovechando, el municipio de Huimanguillo, aprovechando el 20% de superficie, puede dar una producción de 2 millones de metros cúbicos, ¿sí? El año pasado produjo 600,000, cuando la producción casi rebasamos al Estado de México y estamos en el cuarto lugar, ¿sí? Entonces, lo que vemos es, hay una serie de áreas de oportunidad, ¿sí? Que incluso en un principio, a nivel igual, vuelvo como sector productivo, sentimos un divorcio con la parte ambiental. Fue muy cuestionado el establecimiento de las plantaciones, porque eran monocultivos, ¿sí? Nosotros lo que decíamos que es que en la misma naturaleza también hay rodales que son de una misma especie, aunque quizás de menor dimensión, pero esta área de este municipio, lo que vemos es que da escala como para una planta de celulosa, unas inversiones grandes, y son proyectos ancla que empiezan a generar recurso, bienestar en la región, ¿sí? Entonces, y se van eficientando. Me gustó las palabras que mencionaba, creo que el señor hace un rato que estaba al extremo de la mesa, en el sentido de la parte ambiental es cómo eficientamos, ¿sí? Cómo eficientamos en el sentido que seamos más rentables a medida que hacemos una planta o establecemos cultivos, que fijamos nitrógeno, forma colateral, dióxido de carbono, y también que vamos aprovechando los diferentes estratos del mismo suelo y la parte aérea, ¿sí? Hay plantaciones, en el caso ahorita Tabasco, donde hay pino y se están metiendo algunas acacias en las partes medias, una diferencia de 4 años de edad, se está haciendo suelo, una forma o una simbiosis en sentido de lo que fija la planta para el otro pino, y el pino a un momento dado se raspa como el hule y genera ingresos, ¿sí? Entonces estamos generando ingresos de una forma sustentable, estamos intercalando también con cuestiones pecuarias, con cuestiones agrícolas, y ahí se va aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido vamos desarrollando ese tipo de diversificación. Incluso hemos observado en inventarios de flora y fauna que se hacen cada año, con sorpresa hemos visto que en la parte de La Palma, que también está muy cuestionada, tiene más biodiversidad que el mismo pino, ¿sí? En cuanto a la parte florística y en la parte de flora y fauna, los estudios están, ¿sí? Entonces es parte de ir viendo paradigmas, ¿sí? Y viendo esas oportunidades de negocio que permitan sustentabilidad y que permitan otra vez una recuperación, yo diría, de la frontera forestal que se está logrando a través de las plantaciones forestales, porque se está avanzando, ¿sí? Esa es la parte. Lo otro es de cómo hemos tenido que vincularnos con la parte CONAFOR en los años pasados. Ha habido mucha apertura en el sentido de no solo ir a concertar esquemas con la autoridad en los diferentes niveles, sino concertar esquemas con el sector productivo. Yo creo que un elemento grande que se ha dejado de lado es buscar la sinergia entre la parte ambiental y el sector productivo. Hablamos de veces que los recursos están escasos, ahí podríamos optimizar, ¿sí? Hay varias formas. En un momento hay empresas grandes como PepsiCo, Bimbo, que si hubiera estímulos fiscales y se les dijera que plantaran en diferentes áreas específicas, podríamos estar teniendo recuperación de áreas boscosas o áreas forestales. Sí, el esquema, en la parte, la pregunta siguiente puedo comentar de qué manera estamos nosotros desarrollando productores alternos. Si nos das chance de hacer mejor la segunda ronda de preguntas, sí, y le damos oportunidad a Juan Manuel, me gustaría retomar un punto importante, ¿no? La sinergia entre el sector productivo y la parte ambiental es importante. Y aquí, Juan Manuel, yo quiero hacerte una pregunta. Se habla mucho en estos foros sobre los mercados de carbono, ¿no? Y surgen estos temas todo el tiempo. ¿Cómo es que los mercados de carbono van a acelerar la adopción de prácticas más sustentables, etcétera? Y justo en función del trabajo que Juan Manuel hace en Conservación Internacional, la pregunta es, ¿cómo las reducciones de gases de efecto invernadero logradas, ¿no?, se pueden incorporar en mercados de carbono? Así es una pregunta muy, muy directa. ¿Crees que eso es posible? ¿Ustedes desde su trinchera están trabajando en eso? Tiene que ser posible. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que en un momento dado esos mercados te den la opción para financiar procesos que permitan la conservación,
por un lado, de estas cosas de deforestación evitada, pero por otro lado, la restauración de paisajes y en un momento dado los procesos de reforestación. Esa es la idea. Es una idea que sigue dando vueltas como los opilotes en el cielo, no ha logrado aterrizar, pero lo vemos como algo perfectamente viable y probablemente a corto plazo, ¿no? El mercado general de bonos de carbono, aunque ahorita está todavía, bueno, hasta el año pasado era todavía en mercados voluntarios y había algunos buenos ejemplos, algunos de los buenos ejemplos son ejemplos mexicanos, está en un proceso de transformación en México. Ahorita estamos en un proceso de 3 años en donde los bonos de carbono son, ya digamos, ley, pero se le está dando un tiempo a las empresas para que vean a través de los mercados mexicanos, de la Bolsa Mexicana de Valores y cualquier otro, en un momento dado cómo van a poder reducir sus emisiones comprando o vendiendo, si es el caso, bonos de carbono. Es un proceso de 3 años. Después de 3 años es obligatorio. Es decir, no estamos hablando de que quizá en 10, en 15, en 20 años, estamos hablando de quizás 2 años y medio. Esto tiene que tener un mecanismo de mercado muy serio. Por otro lado, lo que bien decía Armando, la Comisión Nacional Forestal tiene estos mecanismos de visión nacional sobre sensores remotos, sobre cartografía, que en un momento dado permiten saber cuáles son los acervos de carbono que existen en este momento y entonces cómo se van a aumentar estos acervos de carbono, quién va a llevar la contabilidad, que hasta el año pasado era una decisión de parte de la Comisión Forestal de que la contabilidad, por decirlo así, lo iban a llevar los estados, y aquí es donde entra la parte subnacional, y son los estados o las jurisdicciones que en un momento dado van a tener que contabilizar y presentar las ganancias o las pérdidas, que esperamos que no existan, las ganancias de bonos de carbono a los diferentes mercados para poder capitalizar. Y ahí es donde, como bien decían en alguna parte, es donde la puerca tuerce el rabo, porque a nivel nacional tenemos excelentes instrumentos, a nivel internacional tenemos excelentes convenios, a nivel local podemos tener excelentes historias, lo que no tenemos es a nivel subnacional los instrumentos que van a permitir realmente, seriamente, tener monitoreos, poder presentar las ganancias en términos de captura de carbono y tener una interacción clara y directa con los mercados financieros en un momento dado, ¿no? Ahí estamos cogiendo. Muchas gracias, muy interesante esta visión. Y esto me da entrada también para la segunda ronda de preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé quién lo está midiendo, pero está muy interesante el panel. Tú me vas diciendo. Tenemos una segunda ronda. Y hablaste de temas muy interesantes, ¿no? Obviamente el mercado de carbono, pero para lograr el monitoreo adecuado de los territorios necesitamos tecnología, ¿no? Y y justamente me voy a remitir a Armando, que nos puede contar cuáles son el estado de arte de la tecnología en materia de monitoreo forestal. Gracias. No sé si será el estado del arte realmente, pero es lo que estamos haciendo acá en México y especialmente en la Comisión Nacional Forestal. Lo que sí es cierto es que es un marco metodológico en general, que lo que pretende es atender en principio los lineamientos establecidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no?, en cuanto a cómo se hace la contabilidad de los gases de efecto invernadero en el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, USCUS o LULUCF, como se le reconoce, y este marco es bastante consistente. Tiene algunas consideraciones importantes, ¿no?, a diferencia de otros sistemas a nivel nacional o internacional, que utiliza datos que son locales. Estamos llegando a un nivel que se conoce como de Tier 3, que es el de la mejor precisión posible con datos locales, gracias al inventario forestal y de suelos que implementa la CONAFOR y que les mencionó el doctor Sarucán, ¿no? Es uno de los elementos principales. La otra parte donde estamos trabajando es a lo que se conocen como los datos de actividad, que es identificar cuáles son los cambios y las permanencias que suceden en el territorio forestal como parte de este proceso de dinámica de cambio de uso del suelo, mejoramiento, restauración, plantaciones forestales comerciales, etcétera.
Y en este momento lo que podemos decirles es que hemos logrado un avance importante de desarrollar a partir de las lecciones aprendidas de varios proyectos, un sistema de monitoreo satelital que nos permite tener ya una resolución a 1 hectárea de la cobertura forestal, y estamos trabajando en los mapas de cambio de cobertura. Este mapa de cobertura se hace con referencia a la clasificación de INEGI de los tipos de vegetación. El de cambio de cobertura es simplificado, por así decirlo, porque debemos de agrupar diferentes clases para poder hacer más sencillo la contabilidad. Entonces, tenemos ya un sistema de monitoreo, reporte y verificación robusto, que queremos publicar sus resultados próximamente. Estamos afinando algunos detalles, esperamos poder tener ya la distribución de estos mapas iniciales. Iniciamos con los mapas de los estados de la IRE, ¿no? Los 5 estados de la IRE, más algunos otros por ahí, pero básicamente son los 5 estados de la IRE, son Campeche, Chiapas, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo, los que tenemos generados. Tenemos un mapa de Jalisco ya con mapa de cambio de coberturas. Nuestra estrategia siguiente es poner esto a consideración de los gobiernos estatales, ¿no? Para que puedan revisar y retroalimentar la información que tenemos y podamos hacer estimaciones mucho más precisas sobre el estado de las emisiones. Y por otro lado, también desarrollamos ya un sistema de de reporte basado justamente en los lineamientos del IPCC, alineado con el trabajo que hizo el INEC en términos de la Sexta Comunicación Nacional y el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, que nos permite de alguna forma reportar de manera muy adecuada a lo que establece la Federación. Si este ejercicio les parece relevante a los gobiernos del Estado, sin duda también podríamos estarlo compartiendo. Y finalmente, nada más destacar la relevancia de esto, ¿no? Silvio en su presentación lo mencionaron ahorita de alguna manera. Necesitamos tener mecanismos de monitoreo de las políticas públicas, ¿no? Y si bien estos sistemas están basados en la contabilidad de las emisiones de carbono, son una base para justamente poder revisar si nuestras políticas públicas pueden ser efectivas o no, sin dejar de lado algo que comenta también Lucía, que es el tema de multipropósito, ¿no? Podemos conjuntar estas herramientas para evaluar el efecto de las políticas públicas en distintas dimensiones, ¿no? Sin duda ahorita la de emisiones y de cambio climático es una de las más importantes a nivel internacional, pero eventualmente tendríamos que avanzar a un sistema de monitoreo también multipropósito que nos permita determinar, incluir las dimensiones de biodiversidad, de productividad, de idoneidad del establecimiento de ciertas acciones a nivel de territorio. Bueno, esperamos darles noticias muy pronto sobre ya la publicación de esta información, una vez que hayamos hecho algunos ajustes ahí, ¿no? Muchas gracias, Armando. Pues estaremos atentos. Muy interesante. Ahora, tú mencionas que es importante empezar a considerar a los estados, ¿no? Entonces me voy a remitir ahora a la representación estatal, a Floriberto. O sea, justamente para desarrollar estos esquemas de monitoreo es muy importante tener una gobernanza, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Floriberto, va dirigida a eso, ¿no? Nos hablaste de la Agenda 2030, ¿no? Que conforma uno de los arreglos institucionales más importantes del Estado. Y la pregunta es, ¿cómo este arreglo institucional está logrando fortalecer la gobernanza en materia de gestión integrada del territorio en Oaxaca? Claro que sí. Bueno, hace rato que mencionaba los instrumentos, cada uno de los instrumentos tiene considerado un órgano de gobernanza. Por ejemplo, el Programa Estatal de Cambio Climático tiene la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la Estrategia de Biodiversidad, el Consejo Ciudadano de la Biodiversidad, así de manera consecuente. Pero nos hemos dado cuenta que la superficie y las condiciones naturales y sociales de Oaxaca pues es sumamente complejo y es verdaderamente un reto el poder enfrentar y poder monitorear cada uno de estos instrumentos. Y en Oaxaca el gran problema o el gran reto es la representación, ¿no? Porque hay 60 pueblos, variantes por ejemplo de Zapoteco, de Mixteco y 60 de Zapoteco, entonces tenemos un problema grave de representación. Entonces lo que estamos buscando es fortalecer la gobernanza a través de un órgano que pueda aglutinar todos esos instrumentos, y es lo que estábamos platicando. Creo que nos hace falta a nivel de
de Estado, de gobierno subnacional, el cómo responder a esa adversidad, y tiene que ver con cómo le hacemos para tener un tablero de control, ¿no?, de monitoreo, reporte y verificación, porque hay acciones desde luego. El sector salud, por ejemplo, en Oaxaca es de los que más ha avanzado, tiene muy claro que no atender, por ejemplo, problemas de contaminación del aire, una mala calidad del aire puede repercutir severamente en el presupuesto del Estado, con atención de enfermedades cardiorrespiratorias, por ejemplo, y entonces con el sector salud y otros sectores pues tenemos un buen avance, pero creo que particularmente este tipo de situaciones nos enfrentamos a que debemos tener un tablero de control. En eso estamos trabajando fuertemente, pero también quisiera adelantarles que somos un Estado que está ya avanzando en ese tema, porque por esa misma complejidad social orográfica del Estado, lo que buscamos es cómo respondemos ante esta situación natural del Estado, y lo que estamos haciendo es poner a disposición de la gente como la información disponible. Vamos a tener una aplicación móvil. Ese es un tema que lo vamos ya lo estamos terminando. El programa de ordenamiento ecológico del territorio, comprimido a su máxima expresión, con teléfonos móviles que se pueden poner a disposición de la gente para que conozcan sin necesidad de que tengan internet, para que la gente tenga esta información. Si la gente no conoce, ¿no?, estos instrumentos, es sumamente difícil, y va a tener un apartado en el que la gente va a poder interactuar con una forma muy sencilla, muy lúdica, para que la gente, y tiene, por ejemplo, ya con las reglas de operación de los programas de gobierno federal, CONAFOR particularmente, al día siguiente le incluimos todas las zonas de atención prioritaria que tiene CONAFOR. Y bueno, esta forma es como queremos responder, pero principalmente ir creando un tablero de control. Ahora con el tema de la Agenda 2030 comentaba que se va a presentar una iniciativa de reforma para modificar la ley estatal de planeación, para que estos enfoques